Y en algún momento, la intervención de algunas de las acciones del propio Caro Quintero se hicieron directamente con el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid. Y en aquella época, el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, pues todos lo sabemos, era uno de los hombres que llevó a Miguel de la Madrid a la presidencia y se llamaba Manuel Bartlett Díaz. Yo estoy seguro que aquí en México se va a tratar de evitar, porque si va Caro Quintero a declarar a los Estados Unidos como extraditado, el principal perjudicado se llama Manuel Bartlett Díaz. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Dice que yo creo que este tema de Caro Quintero, que ha sido, digamos, sorpresivo en un principio cuando se da de repente la noticia de que ha sido detenido Caro Quintero, trae algunas consecuencias para este gobierno, porque principalmente el que demanda la detención de Caro Quintero es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un agravio desde la década de los 80s del siglo pasado sobre la muerte de un agente, ex agente pues ahora de la DEA, Enrique Camarena Salazar, Quique Camarena Salazar, un investigador que fue pertinaz, que se metió muchísimo, primero como infiltrado dentro de las filas del Cártel de Guadalajara, cuando en aquel entonces Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Rafael Caro Quintero, pues estaban al frente de una organización que en principio solamente exportaba marihuana a los Estados Unidos. Después se sofisticó por iniciativa de Miguel Ángel Félix Gallardo y después entraron a hacer, digamos, una liazón con Pablo Escobar Gaviria, con los hermanos Rodríguez Orejuela, con el Cártel del Norte allá en Colombia, y empezaron a importar cocaína para después llevar a los Estados Unidos. Asunto que, por cierto, Caro Quintero nunca le quiso entrar. Él decía que con la marihuana tendría como para pagar la deuda externa de México. Así lo dijo Ufano en alguna ocasión. Pero el hecho es que a Caro Quintero en los Estados Unidos no tanto se le sigue por lo que fueron sus actividades del narcotráfico, se le sigue por lo que fue la tortura, ejecución, muerte de Enrique Quique Camarena Salazar. Pero en ello había desde entonces ligas entre los cárteles que habían establecido, sobre todo Félix Gallardo, Neto Fonseca, no tanto Caro Quintero. Caro Quintero fue el rebelde. La interlocución la hacía Félix Gallardo con el gobierno. Y en algún momento, la intervención de algunas de las acciones del propio Caro Quintero se hicieron directamente con el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid. Y en aquella época, el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, pues todos lo sabemos, era uno de los hombres que llevó a Miguel de la Madrid a la presidencia y se llamaba Manuel Bartlett Díaz. Y Manuel Bartlett fue un punto, una liga con José Antonio Zorrilla, que en aquel tiempo estaba al frente de la Federal de Seguridad, que era una especie como de la Gestapo, ¿no?, de México, y de algunas instancias dentro de la propia Secretaría de Gobernación, que fueron elementos detonadores de lo que se convirtió en una forma de proteger al gobierno de la supuesta liga que tendría el gobierno mexicano en aquel tiempo con el Cártel de Guadalajara. Y ahí se acuerda el que se secuestrara a Enrique Quique Camarena Salazar y después ya la tortura, la violencia, el crimen lo perpetró el propio Caro Quintero, que Miguel Ángel Félix Gallardo trató de salvar a Quique Camarena para que no se estableciera una guerra de la DEA en contra del cártel. O sea, una cosa era pactar con el gobierno y otra cosa era matar a un agente infiltrado del gobierno de los Estados Unidos en las actividades del Cártel de Guadalajara. Pero para protegerse, bueno, eso es lo que pensó Caro Quintero, lo mejor sería eliminar a este elemento que estaba infiltrado y no buscar alguna forma de acordar con la DEA
lo que la DEA sabía que tenía que acordar, porque la DEA, la Drug Enforcement Administration, acuerda no solamente con gobiernos de América Latina, no, acuerda con el propio gobierno de los Estados Unidos sobre la actividad del narcotráfico en los Estados Unidos. ¿O ustedes creen que en los Estados Unidos no hay cárteles de la droga? ¿Y ustedes creen que estas no son, digamos, vistas bajo la manga por el gobierno de Washington o por los gobiernos estatales? No, hay pactos y estos pactos están vinculados a que haya paz también y que no haya enfrentamientos entre los cárteles y que haya, digamos, en términos generales, una sensación de control sobre la violencia y de el law enforcement, o sea, el hacer cumplir un Estado de Derecho, mismo que se rompe. Y Caro Quintero, en algún momento, preliberado, en el año 2013, en agosto, se va a Cuba, sorprendió a las autoridades norteamericanas porque no pudieron hacer nada, y después, por supuesto, que estaban en todo momento ávidas de saber cuáles eran los movimientos de Caro Quintero, y para ello la DEA empleó equipos permanentes para tener monitoreado a Caro Quintero. Un hombre que desde el punto de vista práctico ya no tiene una influencia, digamos, importante, digamos, es un cartucho quemado del narcotráfico, pero como cartucho quemado tiene una bala todavía en la recámara de su pistola. Y esa bala se llama Manuel Bartlett. Y si Caro Quintero fuera extraditado mañana, tendría que llegar ante las autoridades de los Estados Unidos y declarar. Ya el propio Caro Quintero dice, yo no voy a ir como testigo protegido, yo soy hombre. Y si me acusan de algo que sea comprobable, yo apechugo, aunque yo ya pagué mi condena, estuve 28 años en la cárcel. Pero si va a los Estados Unidos, en los Estados Unidos le podrían sacar la sopa, o él, de una manera para encontrar una liberación o un trato más, menos rígido, podría decir, ay, ¿quieren saber de Bartlett? Bueno, pues Bartlett, pum, 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 así acordé. Y esto derivó en varias muertes. La de Manuel Buendía, la del propio Enrique Quique Camarena Salazar, y la de, bueno, incluso intimidación a algunos otros periodistas como José Luis Mejías y otros que a lo largo del camino se le ponían enfrente a Bartlett. Ahí estuve. Yo era de los que no estaba muy, bueno, nada de acuerdo con el desempeño de Bartlett en aquel tiempo y me intimidaron también. Hablo de mi persona. Pero otros no fueron intimidados, fueron eliminados. Buendía fue el caso más espectacular dentro de lo que le pegó a la prensa el desempeño de Bartlett en gobernación. Y desde el punto de vista de la relación con los Estados Unidos, sin duda, Quique Camarena Salazar. Ahora, me encuentro con que empiezan a presentarse piedras en el camino para la extradición. Piedras en el camino que desde el punto de vista legal o legaloide pudieran intentar desde dentro en México, ante la justicia mexicana, impedir la extradición inmediata de Caro Quintero. Podría ser, es un escenario, a menos que haya la suficiente presión de las autoridades norteamericanas para que la extradición sea por la vía de una necesidad imperiosa de que el vecino del norte quiera tener a Caro Quintero para poderlo cuestionar. Yo estoy seguro que aquí en México se va a tratar de evitar, porque si va Caro Quintero a declarar a los Estados Unidos como extraditado, el principal perjudicado se llama Manuel Bartlett Díaz. Y termino con esto. La semana pasada fue el CEO Dialogue, en el que miembros de la comunidad empresarial de los Estados Unidos y de México se reunieron con el presidente de la República, que tenía en la agenda la defensa de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Era lo único a lo que iba. El director de Pemex estuvo ahí, Octavio Romero.
el director de la Comisión Federal de Electricidad, no fue a Estados Unidos, no estuvo en el CEO Dialogue porque tenía gripe. Estaba agripado. No sé si la gripa se le constipó, pero yo no sé ni he sabido desde que fue secretario de Gobernación en tiempos de la Madrid hasta la fecha si alguna vez Bartlett ha ido a los Estados Unidos. Bueno, espero algún día tener esa noticia porque estoy seguro que al día siguiente habría otras muy interesantes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.